bien, es una bendición especial e importante compartir con ustedes en esta mañana este tiempo de palabra del Señor. Y estamos en una mañana donde el proceso de fortalecimiento de nuestra vida hace que nosotros podamos confiar en nuestro Señor. Y esa confianza de alguna forma está traducida y trasladada a esa dependencia que normalmente nosotros depositamos en Él. Pero esa confianza muchas veces se quiebra cuando nos equivocamos o las equivocaciones son parte de nuestra vida. Y quisiera pues en esta mañana que podamos juntos reflexionar en esta serie. Cada mes estamos con una serie de predicaciones y de temáticas que nos ayudan en el desarrollo de nuestro fortalecimiento espiritual. Entonces, ¿por qué no darnos por vencido entendiendo el valor del tiempo? Y vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a reflexionar cómo podemos nosotros mirar hacia el objetivo en medio de la equivocación, en medio de la presión y las dificultades que estamos viviendo en este tiempo, quizá en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras organizaciones en las que trabajamos y laboramos. Hay una frase que me gustó cuando la escuché, cuando la leí y cuando esta la concienticé. Mike Murdock dice: la razón principal por la que la gente falla es la falta de enfoque. La razón principal por la que la gente falla es la falta de enfoque. Cuando nosotros nos percatamos de que las circunstancias nos golpean, las dificultades nos oprimen y de alguna forma perdemos el horizonte hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, nos desestabilizamos. Y la falta de enfoque hace que nosotros menguemos muchas de las oportunidades que nuestro Dios nos da. Entonces, nos damos por vencido cuando no reconocemos que debemos mirar al horizonte como un objetivo y el norte hacia donde tenemos que dirigirnos. La falta de enfoque hace que nosotros podamos perder recursos, que podamos perder oportunidades, que no nos percatemos del susurro de nuestro Dios, del ánimo de las personas. Entonces, cuando estamos desenfocados, definitivamente fallamos, nos equivocamos y hasta cierto punto podemos también perder mucho. Entonces, la razón principal por la que la gente falla es la falta de enfoque. Uno podría decir, pero tengo propósitos y tengo objetivos que estoy persiguiendo, pero no necesariamente los objetivos y los propósitos o las metas que podemos tener nos llevan a tener un enfoque de propósito de vida. Y eso vamos a reflexionar el día de hoy. Lucas 14:28, si tú tienes tu Biblia, es un texto muy conocido allá también en tu casa, si tú puedes mirar este texto, Lucas 14:28. Y cuando hablamos del enfoque, cuando hablamos de esto de perder el enfoque, de fallar, de equivocarnos, de desesperarnos, de no mirar el horizonte, tenemos que saber que el enfoque nos ayuda a que nosotros podamos discernir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lucas 14:28 dice: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo es edificar una torre. Ese es un objetivo, esa es una meta, pero no es el propósito de vida de nosotros. Entonces, y cuando vemos el objetivo, definitivamente estamos enfocados. Y la palabra nos dice que primero nos sentamos, debemos calcular los gastos estableciendo un presupuesto, un plan, una planificación, un organigrama, una dirección para alcanzar el objetivo. Pero en ocasiones nosotros desenfocadamente nos perdemos, no calculamos, no planificamos
y de alguna forma nos frustramos porque no tenemos un enfoque claro. Los que son amantes a la fotografía, los que son amantes a los paisajes, necesitan elementos específicos para poder captar las mejores imágenes de nuestro país en ocasiones. Necesitamos de un lente que nos pueda ayudar a que el enfoque no nos permita perder el camino. Puedes imaginarte un momento en tu vida, puedes visualizar en tu mente al hámster que está en la jaulita y está circularmente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Entonces, cuando nosotros estamos en ese afán de la vida desesperado, persiguiendo de alguna forma frenéticamente objetivos y metas que de alguna forma son importantes, pero no son relevantes cuando los pesamos y nos damos cuenta que perseguimos frenéticamente estudios, bienes materiales, fama, poder, dinero, y de alguna forma eso nos tiene desenfocados del objetivo principal de nuestra vida. No digo que está mal que nosotros persigamos este tipo de metas, de objetivos, pero a veces perdemos el tiempo, perdemos relaciones significativas, perdemos el propósito de nuestra vida, nos desenfocamos. ¿Por qué nos damos por vencido o por qué nos rendimos? Es que no estamos aprovechando al máximo nuestra capacidad, los recursos y lo que el Señor nos quiere y nos quiere entregar. Mira lo que dice el Salmo 90:12. El Salmo 90:12, ahí donde estás, en tu casa, aquí también en la iglesia. El Salmo 90:12, este texto se convirtió para mi vida en una promesa, en una revelación de nuestro Dios. Se convirtió en algo para mi vida, en la reflexión, y espero que sea para tu vida. El darnos por vencido muchas veces nos marca un punto de partida cuando entendemos el texto de la palabra, y sobre todo quienes son más jóvenes, esto tiene que caerles al corazón. Salmo 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Aquí hay dos componentes importantes: brevedad de la vida y crecer en sabiduría. La vida es muy efímera, muy rápida, muy constante. Estamos frenéticamente en una carrera, en un dinamismo donde nos vamos perdiendo y nos deslumbramos por cosas que de alguna forma queremos perseguir, obtener, lograr, pero no necesariamente es el propósito por el cual nuestro Dios quiere que nosotros continuemos adelante. Entonces nos desenfocamos del propósito principal de lo que nuestro Dios quiere. Perdemos significativamente las relaciones, perdemos significativamente el tiempo, perdemos muchas oportunidades porque no hemos entendido que la vida es breve y que tenemos que crecer en sabiduría. Les hago una pregunta: ¿cómo se nos va el tiempo en la semana? ¿Cómo se nos va el tiempo en la semana? ¿Te has puesto a pensar de pronto un ejercicio personal en el que tú has evaluado tu día, tu semana, tu mes de pronto? ¿Cómo se te va el tiempo? Y cuando estamos desenfocados nos sentimos perdidos, nos sentimos abrumados. La palabra de Dios dice que todo tiene un tiempo debajo del sol. Y Eclesiastés 3 nos va a hablar sobre el tiempo y la importancia del recurso del tiempo. Cuando estamos enfocados, creo que es importante. Una de las razones para no darnos por vencido es saber que tenemos un objetivo claro cuando estamos relacionados directamente con nuestro Señor. ¿Cómo se nos va el tiempo en la semana? Estuve un poco investigando con respecto a cómo se va el tiempo en la semana, y de pronto no sé si es que hay una imagen que puede salir ahorita en la pantalla. Y desde octubre del 2020 las personas normalmente gastan 14.61 horas en la pérdida del tiempo, muchas de las veces en este desenfoque de la vida, donde 6 horas con 55 minutos del día lo estamos entregando a todo lo que tiene que ver con la conectividad. De pronto es más en algunos casos. 2 horas 29 minutos
en esto de la conexión con las redes sociales. Y en fin, si es que ustedes tienen ahí la imagen, 14 horas estamos perdiendo, es decir, más o menos la mitad de lo que son las 24 horas al día. Nos desenfocamos muy fácilmente y creo que es importante que nosotros podamos saber que las razones en las que nos cargamos, nos oprimimos, nos frustramos, tiene que ver con esta falta de enfoque donde no reconocemos cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado y de alguna forma estamos gastándolo. Esto tiene que ver con el hábito que tenemos, los hábitos que tenemos, el tiempo y la forma como estamos desarrollando. Y quiero dejarte algunas pautas prácticas sobre este tema de los hábitos y el tiempo en el camino del enfoque o del desenfoque que podemos tener. ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar? Estaba leyendo y una frase que me llamó la atención dice: la manera en la que utilizas tu tiempo te define, o para bien o para mal. Entonces, las razones por las que yo no me puedo dar por vencido es saber que todavía tengo mucho por recorrer en la vida terrenal, pero mi mirada debe estar centrada en la vida eterna con nuestro Señor. Para esto, uno tiene que identificar la realidad. Después del 17 de marzo, que va a ser un año, el próximo mes, donde la población mundial ingresó a una dinámica muy constante, de pronto desenfrenadamente estamos en una dinámica donde creemos que estamos solamente avanzando y perdemos muchas oportunidades. Yo no sé si a ti te pasó, pero a nosotros nos pasó. El anterior año, cuando estábamos en el ojo del huracán de la pandemia, nosotros experimentamos este tiempo de shock, de caos, de agotamiento extremo, de quiebre, donde definitivamente el ser humano se dio por vencido en muchas de las áreas de sus vidas. Los padres que estaban muy desorientados porque no sabían qué hacer con sus hijos pequeños, medianos, grandes. La población que estaba desesperada porque no tenía recursos, porque no había la certeza de si vamos a continuar con nuestros trabajos. Mucha gente soltó la toalla y dijo: no quiero seguir adelante, y muchos, lamentablemente, en la opresión se dieron cuenta que no querían seguir con su vida. El número de suicidios creció muy abiertamente. Las personas que de alguna forma establecían una horizontalidad en sus emociones empezaron a tener estos quiebres. La demanda de los psiquiatras y los psicólogos creció desenfrenadamente, y esto es algo que tenemos que entender, que la pandemia nos desenfocó. La dinámica de la vida nos desenfoca y nos lleva al punto de decir: estoy dado por vencido. Nosotros con mi esposa María Fernanda, en nuestra realidad sentimos esto de quizás soltar la toalla, el shock, el caos, el agotamiento extremo, la demanda de la gente, el dolor. Nosotros sentimos el dolor a través de atender, de apoyar a la gente. Más casa adentro, realmente fue un tiempo donde definitivamente vivimos lo que muchos en este tiempo han sentido, y es esta parte de darse por vencidos, de botar la toalla. Nos desenfocamos, agotamos los recursos, agotamos este recurso tan importante que es el tiempo, y quisiéramos que esto no haya pasado en nuestras vidas, pero lamentablemente el punto es que nos encontramos en esta realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando llega este punto del agotamiento? Cuando llega este punto de la vida desenfrenada, y de pronto no solamente es la pandemia, sino lo que estamos persiguiendo a lo largo de nuestra vida. Creo que es importante, cuando hablamos del enfoque del tiempo y del no darnos por vencido, que hay que replantear nuestros hábitos y nuestro tiempo. El tiempo es un recurso que se agota, que se va fugando poco a poco, y de repente nos damos cuenta que los padres que tenían hijos pequeños abren los ojos y se dan cuenta que sus hijos han crecido. De repente las personas que cumplen 40, 50, 60 años se dan se dan cuenta de que pasó tan rápido la vida, y a veces uno se pregunta: ¿será que lo que hice
es algo que realmente me llena. No hay nada más agradable que la presencia de nuestro Señor para desafiar nuestras vidas. Unos tips rápidos en medio de esto de los hábitos del tiempo. Identifica tu realidad, reorganiza tus tiempos, elimina los distractores, define nuevos horarios, enfoca en el sentido de realiza un examen de conciencia y de transparencia sobre el uso del tiempo en el día, la semana y el mes. ¿Cómo estás distribuyendo tu tiempo, el enfoque? Si no quieres darte por vencido o si sientes que vas a perder la batalla o si sientes que vas a botar la toalla, mi pregunta sería, ¿cómo estás o cuán enfocado estás y estás distribuyendo tus recursos, los recursos que el Señor te ha dado? Realiza un examen de conciencia y de transparencia sobre el uso del tiempo en tu día, en tu semana, en tu mes. Rinde cuentas del uso del tiempo. Esto de rendirle cuentas no es fácil. Tú tienes que rendirle cuentas si estás en pareja, tienes que rendirle cuentas a tu pareja, tienes que rendirle cuentas a tu superior, tienes que rendirle cuentas a tus hijos. El rendir cuentas del uso del tiempo te va a generar transparencia, libertad, porque de pronto le vas a decir a la persona, necesito que me ayudes en una retroalimentación. Para comprender el impacto del tiempo en el manejo de algunos hábitos, piensa en lo siguiente: 15 minutos diario de lectura te harán que al final del año puedas leer más de 12 o 15 libros. 30 minutos de ejercicio diario te ayudará a prevenir problemas de salud, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer, entre otros. 1 hora de meditación en la palabra al día te ayudarán a fortalecer tu corazón. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Mira lo que dice este texto de la palabra con respecto al tema del tiempo, del ser prudentes. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, enfocados, porque los días son malos. Nos vamos a dar por vencidos cuando no entendamos que el enfoque es lo más importante para poder alcanzar las cosas. No nos vamos a dar por vencidos cuando entendamos que tenemos recursos que no podemos fugar, que no podemos desperdiciar. Y como dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ha habido días malos, estamos en tiempos muy malos. Nuestro país está viviendo una incertidumbre política. Nuestro país está viviendo un oleaje fuerte con respecto al manejo de la pandemia, en algunos casos imprudentes, otros de alguna forma se ha bajado la guardia un poco. La presión ha hecho que las noticias nos digan que la gente se comporta insensatamente. Ustedes pueden ver las noticias y mirar cómo en otros lados del país o de nuestro continente el desaprovechar, el desenfocar, muchos están perdiendo la batalla por eso. Miren lo que dice el versículo 16 en otra versión: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estos son días malos. No necesariamente estamos viviendo días buenos, estamos viviendo días malos. Hemos tenido algunas personas que están sufriendo y padeciendo completamente. Estamos viviendo días malos. ¿Y qué tenemos que hacer? Saquen el mayor provecho de cómo manejan el tiempo. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Señor. Para no darnos por vencido, creo que es importante saber cuánto estamos inspirando a otros. Y para que podamos analizar, yo escogí un personaje muy conocido en la palabra, el rey David. El rey David muchas veces soltó la toalla, tiró los guantes, y la palabra nos describe que es un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David, cuando Israel estaba pidiendo un rey que lo representara, porque de alguna forma los profetas, los patriarcas, los jueces habían terminado su labor, el rey David, quien no estuvo presto hacia el ojo del hombre, sino hacia el ojo de nuestro Dios, nos deja una enseñanza importante de por qué no debemos darnos por vencido.
Y muchas veces uno se identifica con alguien. Les decía anteriormente que el enfoque es algo que nos ayuda a no darnos cuenta de que estamos perdiendo y fugando muchos recursos. De que estamos en una carrera frenética de alcanzar objetivos que son buenos, pero no necesariamente son los mejores. Que también es importante saber que la opresión nos puede llevar a fugar tiempos y recursos. Pero, ¿por qué no me doy por vencido? Entender el valor del tiempo es que yo tengo la oportunidad de convertirme en una inspiración para otros. Ven conmigo al Salmo 51, si puedes acompañarme por favor ahí en tu Biblia, el Salmo 51. Los versículos del 1 al 5, hasta el 6 vamos a leer. Inspiración para otros. ¿Por qué no me puedo dar por vencido? Porque Dios quiere usar nuestras equivocaciones cuando nos hemos percatado de que nos hemos equivocado, de que me aparto de ese error, cuando restituyo, restauro y camino adelante. El Señor quiere que nosotros seamos de inspiración para otros. La razón por la cual nosotros no podemos darnos por vencido es que el Señor necesita un ejército de personas imperfectas, pero con mucho enfoque con respecto al arrepentimiento, la restitución y el valor. Mira lo que dice el Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando David escribe este salmo, lo escribe después de haber experimentado todas las equivocaciones con respecto a la muerte de Urías, de Betsabé, la equivocación, el desenfoque de haber estado en el lugar donde no tenía que estar, haciendo cosas que no tenía que hacer, se desenfoca, mira a Betsabé, no estaba en el campo de batalla y cae. David pasó cegado mucho tiempo a través del pecado y cuando el profeta Natán lo confronta para que no se dé por vencido, escribe este salmo. Y esta es una oración que debe ser para nuestras vidas, porque normalmente cuando nos desenfocamos, fugamos del tiempo, ¿sí? Nos arruinamos, las equivocaciones marcan nuestras vidas. Y de repente David perdió mucho siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Se desenfocó, básicamente perdió mucho, pero el Salmo 51 es leído por muchos y citado dentro del arrepentimiento de un hombre que se equivocó, que creyó que lo había perdido todo. Su hijo murió. Mató a un hombre, se quedó con una mujer que no le correspondía, estuvo en el lugar inapropiado, pero este hombre empieza nuevamente a levantarse como un hombre que empieza a enfocarse con el Señor nuevamente. Y si es que David no hubiese vivido esta experiencia, no tendríamos el Salmo 51. Las grandes equivocaciones de nuestras vidas, Dios las usa como oportunidades para inspirar a otros. Eso no significa que David no tuvo que haber llorado, que haber perdido, pero necesitamos en ocasiones
ese sacudón para darnos cuenta que nosotros necesitamos volver a empezar. Ven conmigo al Salmo 23. Es un salmo muy conocido. El Salmo 23 lo leemos abiertamente, lo coreamos, lo cantamos, ¿sí? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros estamos leyendo este texto, aquí estamos sentados, lo escuchamos, lo cantamos, el Salmo 23. Pero pasar por el valle de sombra de muerte, y cuando nos preguntamos en este sentido, ¿quién escribió el Salmo 23? Es el rey David. ¿En qué contexto lo escribe? Uno lo lee en este momento, lo canta, se lo usa en las ceremonias fúnebres para dar esperanza a la gente, pero escribe un hombre que pasó por el valle de sombra de muerte. Aprender a vivir por el valle de sombra de muerte marca la historia de un corazón. Desarrollar cantos para tus generaciones a través del dolor. ¿Por qué no tirar la toalla? Porque si David tiraba la toalla en el desenfoque que tuvo de la pérdida de su tiempo, no hubiésemos tenido el Salmo 23. David escribe en cuesta arriba y en desafíos del ser vencido. ¿En qué contexto escribe David el Salmo 23? Cuando Saúl estaba persiguiéndolo en el destierro del reino que le pertenecía al rey David por derecho divino, pues ya había sido ungido por Samuel. David era el rey ungido, pero estaba perseguido y desterrado por Saúl. Le seguía todo un ejército. El mandato era acabar con David. Y si David no experimentaba esta dificultad, no habríamos tenido este texto y este salmo tan inspirador de parte de nuestro Señor para nuestras vidas, que se ha convertido en un canto de generación en generación. Y lo cantamos. ¿Podemos levantar un poco el volumen de la canción? ¿Puedes cantarlo? Nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y la canción vuelve a repetirse. En ese momento de dificultad, David dice: el Señor es mi pastor. Mi mejor pastor es nuestro Dios. Y nada nos va a faltar. En medio de la persecución, David estaba siendo perseguido. Y él escribe y dice: nada me va a faltar. Puedes adorarlo al Señor ahí donde estás. Nada nos faltará. Estás a punto de botar la toalla, de colgar los guantes, de desistir, de que tu fe la puedas dejar y abandonar. Enfócate en el Señor. Porque en medio de las circunstancias y las dificultades uno puede ser usado, inspirado por el Espíritu Santo para tener estos cánticos generacionales. Nada nos va a faltar cuando nos enfocamos en Él, cuando nos enfocamos en su presencia. Y cierro con esto, mis queridos amigos. Necesitamos perseverancia y carácter. Cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, lo que sufre es nuestro carácter. Pero el Señor en esta mañana te dice, así como lo dijo a David cuando escribió el Salmo 51, cuando escribió el Salmo 23, debes perseverar.
El éxito suele ser el resultado de las decisiones acertadas. Las decisiones acertadas son el resultado de la experiencia. La experiencia suele ser el resultado de las decisiones equivocadas. Nos hemos equivocado y muchas veces. El éxito se fundamenta en los fracasos anteriores. Tengo que medir cuáles son mis equivocaciones y mis fracasos. Hay equivocaciones que no podemos darnos el lujo. Si el piloto falla, cae la nave y mueren muchas personas representadas en familias. Pero un error sí se puede convertir en una oportunidad de cambio. Perseverancia y carácter para saber que de pronto necesitas paz y parar la carrera frenética de tener más ingresos, cuando de pronto necesitas menos ingresos y más paz. De pronto menos viajes para tener más tiempo con tu familia. De repente tus hijos han crecido y no estuviste en los momentos determinantes. Perseverancia y carácter. Determinar las prioridades según los parámetros del reino. ¿Qué te motiva? Creo que la voz de nuestro Señor. La voz de nuestro Señor. Aprender a ir por el valle de sombra de muerte marcará la historia. Inspiración para otros. El éxito se fundamenta en los fracasos anteriores. Perseverancia y carácter. La manera en la que utilizas el tiempo te define. Replantea tus hábitos y tu tiempo. El Señor es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Aun cuando caminemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos, porque el Señor estará con nosotros. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Muchas veces hemos intentado botar la toalla, darnos por vencidos. Perdónanos cuando el desenfoque de nuestra vida está distorsionado y no hemos podido, Señor, percatarnos de cuál es lo prioritario y lo importante en nuestras vidas. Señor, esta carrera frenética de meternos en un sistema que a veces es complejo, Señor, nosotros necesitamos el enfoque de tu palabra y tu reino. Gracias por la vida de David, porque inspiró a muchos, porque levantó un cántico como el Salmo 23 en medio de una dificultad y no se dio por vencido. Gracias por ese Salmo 51. Las equivocaciones marcan nuestras vidas. Quienes nos hemos equivocado y hemos aprendido que esas equivocaciones nos mueven y nos llevan a elevar a un grado distinto, Señor, queremos decirte gracias por esas dificultades y perdónanos por las equivocaciones. Ayúdanos, Señor, a percatarnos que también somos frágiles y nos equivocamos. Bendice a mis amigos, mis hermanos que se encuentran hoy conectados, quienes van a verlo en diferido y quienes están aquí presentes. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga y sigamos adelante para no darnos por vencidos. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.